buenas tardes tengan todos ustedes. Es para nosotros un gran gusto el recibirlos nuevamente. Mi nombre es Denise Smith y a nombre de Civilitas les damos la más cordial bienvenida. Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial. A él siempre le toca estar del lado del entrevistador y ahora le va a tocar estar del otro lado. Esperamos que Eduardo se sienta muy cómodo con nosotros porque Eduardo, esta es tu casa y estás entre amigos. Gracias. Estamos en una gran comunidad ciudadana que lo que nosotros pretendemos con estas conferencias es justamente informar a la ciudadanía, porque una sociedad informada puede ejercer su libre derecho democrático y sobre todo fortalecer una vida democrática y republicana. Pues bien, le paso la palabra a Olga Ramírez para que nos haga el favor de presentar a nuestro querido invitado. Buenas tardes, Eduardo, bienvenido. Es un Hola, Olguita, qué gusto y de gusto veras verte. agradecidísimos de tenerte aquí. Bueno, más en lo particular, muy agradecido. Me toca hacer tu presentación. Puedo decir que Eduardo Ruiz Gili inició su carrera de periodista escribiendo en los principales diarios y revistas de la Ciudad de México y llegó a la radio con el grupo Radio Fórmula, en programas de radio y televisión que han sido grandes éxitos. Fuego Cruzado, Línea de Fuego, Frente a Usted, Fórmula Financiera. Actualmente dirige y conduce el noticiario de su homónimo Eduardo Ruiz Gili, con un éxito bastante claro y un estilo único, fuerte, claro, dinámico, para abordar los grandes temas nacionales y sobre todo para entrevistar a los personajes del momento que forjan la historia nacional e internacional. Ruiz Gili fue conductor y director general de sus programas en TV Azteca y Multivisión. Ha participado en numerosos medios escritos como columnista en Excelsior y en El Universal. Articulista en la revista Mundo Ejecutivo, por mencionar algunos. Se ha especializado en la entrevista y el comentario en torno a asuntos políticos, económicos y sociales. Su carrera como empresario y ejecutivo la ha desarrollado en varias empresas, ocupando diversos cargos. Actualmente, Eduardo es director general de periodismo electrónico, presidente y director general de XYZ Comunicación, Ruiz Gili y Asociados e IDTEX de México. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo en varias ocasiones y ha sido conferencista en múltiples foros nacionales e internacionales. Y hoy está con nosotros para hablar de los temas coyunturales. Gracias, muchísimas gracias, Eduardo, por compartir tu tiempo y percepción a través de tu experiencia. Bienvenido, Eduardo. Gracias a ti, Olguita. Sabes que nos conocemos desde años idos. Muchísimo, todos. Y cuando me invitaste, pues, ¿cómo te puedo yo decir que no? Qué lindo. Mil gracias, Eduardo. Mil gracias. ¿Ya voy yo? ¿Vas tú? Te Voy dejamos yo. con todos. Bien. A ver, antes que nada, yo la invitación que vi a este evento está lleno de logos, un bolón de logos que la verdad ni me dio tiempo de ver. Pero quiero hacer una aclaración. Yo no pertenezco a ninguno de los grupos que han patrocinado este evento. Yo desde que empecé mi carrera periodística me he negado a pertenecer a partidos políticos, asociaciones profesionales, iglesias y lo que ustedes quieran, porque yo mantengo y valoro mucho mi independencia de criterio y periodística. Y no quiero jamás ver mi nombre en un desplegado donde firman 200, 500, 300 o lo que sean personas que pueden o no pertenecer a un membrete. Entonces, que quede eso claro. Cada organización me imagino que tiene sus fines, sus propósitos. El mío es el de tratar de analizar lo que pasa en este país y tratar de reunir la información, los datos necesarios y con ese objeto y esa información dar lo que a mi juicio es la mejor opinión. Y vamos a hablar de lo que es el periodismo de temas coyunturales, porque el periodismo es muy coyuntural y más cuando estás en un medio tan perenne, un medio que se muere muy rápido, no perenne, un medio inmediato. La gente te oye y a la media hora ya se les olvidó lo que dijiste o lo que te vieron hacer.
porque está estudiado, está analizado, que el público que esta tarde me escuchó en mi programa de radio, para mañana ya ni se acuerda lo que dije, tal vez se acuerda cómo lo dije, o se acuerda porque hay ciertos conceptos en los que yo insisto y la gente, bueno, Eduardo piensa así. Pero es pura coyuntura. Yo todas las mañanas me levanto y agarro, como me imagino que muchos de ustedes, agarro mi telefonito y todos somos un tanto adictos a esto, querrámoslo o no. Y lo primero que hago es ver qué noticias hay, qué es lo que ha ocurrido. Yo dentro de mis aplicaciones tengo unas 70 y tantas aplicaciones que son medios de comunicación de México, del extranjero, o aplicaciones que me concentran información de diferentes medios. Ahí se me va un buen rato. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? También lo hago antes de dormirme y lo hago varias veces durante el día, porque desafortunadamente o afortunadamente vivimos en un mundo donde estamos bombardeados 24/7 de información. Para empezar están los medios tradicionales, los periódicos, la revista, la radio y la televisión, que ya no las tenemos ni que prender ni tenemos que ver un periódico. Todos tienen un sitio en la internet o todos tienen una aplicación y nos están actualizando de lo que ocurre en el mundo a cada rato. A eso hay que añadirle las redes sociales, que está llena de lo que ahora se llama el periodismo y periodistas sociales, que es gente pues que arranca y empieza a informar según se le ocurre y que tiene una gran influencia, aunque no lo creamos. Está demostrado que la mayoría de las noticias falsas circulan en estas redes sociales, por el Twitter, por el Facebook, por el WhatsApp, por lo que ustedes quieran. Lo peor es que tienen más credibilidad estas noticias falsas que las noticias verdaderas. Entonces, hablemos de algunas noticias coyunturales, no más que han ocurrido en los últimos días y que yo trato de darles cierta cobertura, trato de hacer cierto análisis con un gran grupo de colaboradores que yo tengo, tanto en mi programa como en mis redes sociales. Gente que la verdad, sin ellos, pues no sé qué estaría yo haciendo. Bueno, lo estaría yo haciendo solo, prefiero hacerlo acompañado. A ver, por ejemplo, ¿cuáles han sido los temas de estos días? Los fideicomisos. Y se ha armado un irigote y un escándalo. Y yo hablo con gente que está en contra de la desaparición de los fideicomisos y les digo, oye, ¿cuáles son? ¿Cuántos son? Y me ven con una cara de, pues no sé, pero no deben desaparecer. Pero lo más grave es que hablo con gente que está en contra de a favor de que desaparezcan y les hago la misma pregunta y tampoco saben. O sea, lo que estamos viviendo hoy en día es una serie de polémicas, discusiones muy polarizantes sobre temas que la mayoría no entendemos. Nos vamos con lo que leímos en un columnista o lo que vimos en un sitio y eso es lo que norma nuestra opinión, lo cual creo que es una opinión endeble y una opinión que difícilmente se puede sustentar en una discusión seria. Entonces, la mayoría de la gente no sabe cuáles son estos fideicomisos, por qué se crearon, para qué se crearon, quién los creó y si sirven o no. Yo siempre y desde hace muchos años cuestioné la existencia de muchos fideicomisos y me preguntaba, bueno, ¿para qué tenemos una bola de fideicomisos que a veces hasta duplican lo que hacen otras entidades públicas? Entiendo que a veces manejan presupuestos multianuales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que antes de desaparecerlos, yo siempre dije, analicemos cada fideicomiso y juzguemos si sirven o no sirven. Los que no sirven, adiós. Los que sí sirven, bienvenidos. Analicemos qué tanta corrupción había en cada fideicomiso, porque un nuevo argumento es que el dinero se manejaba muy bien, lo cual se me hace un poco ilógico que en un país en donde nadamos en corrupción, los fideicomisos fueran la excepción. Por favor, hay corrupción en todos lados. Entonces, ¿qué debería haberse hecho? No se hizo. Yo lo sugerí, pero a mí el señor presidente no me hace caso. ¿Qué le vamos a hacer? No me hace caso. El hecho era analizar cada fideicomiso, calificarlo y decidir el destino de cada uno de ellos y los que perduraran
hacer grandes sistemas de control interno para que el dinero fuera al objetivo del cual se trataba que fuera. Bien, se acabaron los fideicomisos. Aquí ocurrió lo mismo que con las guarderías. Con las guarderías se encontró que una tercera parte de las guarderías no funcionaban bien. Por esa cuarta parte fue el pretexto para eliminar todas las guarderías. Este es un gobierno de que si algo no funciona bien en parte, hay que eliminar todo. Me gusta, no me gusta, pero aparentemente le gusta al 55% de los mexicanos que todavía siguen apoyando la gestión del presidente López Obrador. Es una realidad. Si a mí no me gusta, lo diré, no me gusta, pero también voy a reconocer que hay una mayoría de la población que sí le gusta lo que está pasando. Y lo voy a aceptar, no son idiotas, no son estúpidos, no son malos mexicanos, no son ignorantes, piensan diferente que yo. Eso es lo que tenemos que llegar a esto cuando hablamos de estos temas, porque ya llegamos a la descalificación y les puedo apostar que todos los que están aquí escuchando tienen reuniones familiares donde preferirían ya no ir. Porque la reunión familiar, en vez de ser un convivio de alegría y de cariño y de fraternidad, se convierte en una reunión de mentadas de madres y de gritos y de descalificaciones. Porque el populismo genera eso. Y lo genera aquí, lo ha generado en toda la historia humana. Un gobierno populista se afianza en el poder dividiendo las opiniones. Y está bien que lo haga. Lo malo es que los ciudadanos compremos boleto y acabemos todos contra todos. Ahí está el tema de los fideicomisos, que esta semana, pues, a mí me ha ocupado un buen rato. Pero ¿qué les parece el tema de la consulta popular? El tema de la consulta popular, dense cuenta, los que le van a López Obrador felicitan a la Suprema Corte de Justicia. Los que no le van a López Obrador dicen que en este país se acabó la democracia, que es una dictadura y que la Suprema Corte es una bola de vendidos. Pues no, ni lo uno ni lo otro. Tenemos que ser un poco más moderados. Cuando yo, al día siguiente, la decisión de la Suprema Corte, yo hablaba con personas, es que no debería haberse hecho. Y la primera pregunta, ¿viste la sesión de la Suprema Corte? ¿Escuchaste los argumentos de un lado y del otro? Pues no. Somos una sociedad bien desinformada, pero bien opinionada. Y eso no nos va a llevar a ningún lugar bueno. Porque lo que es la consulta popular, hubo dos puntos de vista y uno prevaleció. El punto de vista que prevaleció fue que los mexicanos tenemos el derecho a opinar en una consulta. Eso fue lo que prevaleció. Los ministros eliminaron toda la cuestión de los derechos humanos porque le quitaron la famosa pregunta que mencionaba 5 expresidentes e inventaron una pregunta que es así como que surrealista. Aquí hay alguien que me puede definir qué es un actor político. Porque un actor político, hay actores políticos pasivos, hay actores políticos activos, hay actores políticos que son entidades morales, hay actores políticos que son personas físicas. ¿Cuáles van a no ser investigadas? Porque además no dijeron investigadas, usaron una palabra muy similar, no van a evaluar. A ver, total que la consulta dijo, tienen derecho a opinar los mexicanos, no hay que atacar los derechos humanos porque son inviolables. Y 6 de los 11 dijeron, así queda. Eso no los hace traidores a la patria, no los hace unos vendidos, no, piensan diferente, por amor de Dios. Yo conozco a varios ministros y ministras y son gente bien respetable. Y es gente que sabe mucho de derecho. Y si la gente vio la discusión, decías, hijo, pues sí tiene razón y tiene razón aquella. Porque no todo es blanco y negro. Y el populismo nos lleva a pensar en blanco y negro. Y no, si queremos un país bueno y queremos un país con un buen gobierno, primero tenemos que aprender a ser ciudadanos de primera. En este país somos ciudadanos de cuarta, porque estamos desinformados, no estudiamos, no investigamos, nos da flojera o desafortunadamente no hemos adquirido esa cultura o esa inquietud
para preocuparnos más de los asuntos del Estado mexicano, que a fin de cuentas nos competen porque somos parte de ese Estado mexicano. A ver, otro tema coyuntural que ya se volvió como que de largo plazo, la pandemia. Con la pandemia ya llevamos 82,726 muertos, si se lo multiplicamos por 1.5, son 124,089 muertos. ¿Cuál cantidad quieren? ¿Cuál número les gusta más? Los que están en contra del gobierno les gusta el mayor, obviamente, ¿no? Es más, hasta lo van a multiplicar por 8. Y los que están a favor del gobierno van a decir, bueno, ese es el número. Es un poquito más de lo que esperábamos, un poco más de los 13,000 que nos habían dicho. Bueno, nadie es perfecto. El doctor López Galleta le falla la cosa. Pero bueno, no es perfecto. Es un charlatán, pero bueno, está en ese lugar. Entonces, ¿qué ocurre? La pandemia también nos está dividiendo, pero la pandemia en un momento dado puede ser el gran unificador, porque conforme más familias pierdan un pariente gracias a la pandemia, se van a dar cuenta de que ha sido mal manejado. Pero imagínense día tras día, yo al principio hablaba todos los días de la pandemia, hasta que un día dije, y perdónenme por lo que voy a decir, ya no es nota. La pandemia ya dejó de ser novedad. Era novedad cuando eran poquitas, iba en aumento. Era novedad cuando todavía los datos comparativos con otros países dejaban bien a México. Pero ya hablamos de que estamos, ¿hasta qué punto podemos seguir hablando de la pandemia? Hubo una época en donde no había tantos muertos y tantos homicidios en México. Y yo empecé a agarrar la costumbre de decir, ayer mataron a 8 personas en el país. Al día siguiente, ayer mataron a 12 personas en el país. Ya cuando llegamos a 35, dije, ¿ya para qué sigo? Porque vivimos en este mundo de la inmediatez y sigues hablando de los muertos o sigues hablando de otras cosas que también son importantes. A ver, Frena es un tema. Frena es un tema muy divertido además porque pues ahí está un grupo de personas, bloquean calles, siguen la misma estrategia de quien tanto critican, piden que el presidente renuncie. Cuando dices, bueno, ¿por qué tiene que renunciar? El presidente fue electo democráticamente por el 53% de los mexicanos. López Obrador no fue mi candidato. Es más, para mí, de los 4 no hacías uno. Y así lo he dicho. De los 4 no hacías uno. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se ganó? Y como yo soy demócrata, voy a apoyar la estancia de López Obrador en su presidencia, porque para eso lo eligió la mayoría de los mexicanos. Que hay unos despistados que quieren que renuncie, porque México va al comunismo. Bueno, ellos tienen su rollo, porque también hay grupos populistas de derecha. Y Frena es un grupo de derecha porque se nutre de mucha gente que siempre se identificó no solamente con la derecha, sino con la derecha más extrema. Pero tienen todo el derecho a hacer sus cosas también. Lo que no vale es que nos estemos peleando unos con nosotros porque le voy a Frena, no le voy a Frena. Digo, por ahí no va. Bueno, ahí está Frena. Otro grupo, el nuevo grupo anti-AMLO. Que hoy fue comentario en la conferencia de la mañana. Pues otra vez, este grupo y todos los grupos que se formen tienen todo el derecho de existir, le guste o no al presidente, me guste a mí o no, porque los mexicanos tenemos que ejercer nuestra ciudadanía, tenemos que organizarnos si no estamos de acuerdo en grupos que piensen igual que nosotros, porque es la mejor manera de ejercer presión sobre un gobierno y lograr un cambio. Es que adelante estos grupos. Tal vez a alguien no le gusta, ya saben a quién, pero bueno, ese no es su problema. Después tenemos, otro tema. Hay temas que son tal vez más trascendentes e históricamente perdurarán después de siglos. La encíclica que dio a conocer hace unos días el Papa Francisco, la encíclica Fratelli Tutti, que es una maravilla de documento. Yo no soy creyente, pero el Fratelli Tutti es una joya de documento.
que habla sobre la solidaridad humana, condena por igual el liberalismo y condena el socialismo y el populismo. La verdad, si no lo han leído, léanlo. No hay que ser católico, apostólico y romano para entender que este hombre es un iluminado y que tiene una idea muy clara de lo que debería ser el planeta Tierra. Entonces, ¿pero quién habló de Fratelli Tutti? Nadie. Bueno, en mi programa le dedicamos 2 días de programa y le dediqué un diálogo nocturno en la noche, porque se me hace que es una nota de coyuntura, pero que va a perdurar y perdurar mucho tiempo. A ver, ahí va otra. El debate de la semana pasada o la antepasada el llamado debate de Trump contra Biden. El debate de la noche de Pence contra Harris. Son temas que nos ocupan. Entonces, vivimos en una coyuntura casi eterna. Hoy hay una noticia, mañana va a surgir otra. ¿Cuál es la noticia de hoy? Que se volvió loco Trump. Y amaneció diciéndole que Kamala Harris es un monstruo, es un monstruo. Y si lo escucharon ustedes en la entrevista que dio a Fox Business, dice, ¿qué le pasa a este señor? Ya lo están afectando los cortisoides, la cortisona o lo que le están inyectando. ¿Qué le metieron estos médicos en el Walter Reed? No es una conducta normal, pero es parte de lo que hay que ver. Mi punto es de que alguien como yo, todos los días tengo que estar viendo cuáles son los temas más importantes. Cuáles creo que no solamente son importantes, sino trascendentes. Mucha gente a veces critica el programa porque no estamos cubriendo la de 8 de tal periódico. Perdón, el director editorial de mi noticiero soy yo, no el director editorial de algún periódico de la Ciudad de México. Que además son bien fusilables estos periódicos, porque a veces yo hago entrevistas y aparecen en algunos de los periódicos y dicen en entrevista fulano de tal y no me dan el crédito. No, digo, no tienen vergüenza, ¿no? Entonces, estamos viendo un mundo fascinante. ¿Me gustaría que fuera diferente? Pues tal vez, pero es el mundo que nos ha tocado. La pandemia nos ha tocado. Es el hoy y el ahora. Nada de lo que hagamos podemos hacer cambiar el hoy y el ahora. Podemos con estos grupos organizarnos para empezar hoy y ahora a cambiar el futuro del país, del estado, del pueblo, de lo que ustedes quieran cambiar. Pero dense cuenta cómo adquiere un movimiento relevancia. De Frena nadie hablaba, pero Frena empezó a bloquear calles, empezamos a hablar de Frena, de los chalecos amarillos, empezaron a tomar ciertas conductas, se volvieron una noticia del día y después dejan de serlo. El reto para estos grupos, ¿cuál es? Que tienen que tener el ingenio, el talento y la imaginación para que todos los días se hable y bien de ellos. Porque esto de que aunque hablen mal es bueno, eso no es cierto para un movimiento social, ¿no? Entonces aquí ya les di un ejemplo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 datos, 9 noticias de un mar de noticias que han surgido en las últimas 24 horas. Yo les di 9 que han surgido en los últimos 7, 8 días. Es muy difícil estar concentrado en un tema. Hay que aprender a diferenciar y manejar la información para que ustedes que nos escuchan, que nos oyen, pues tengan el mayor beneficio posible. Es la intención que yo siempre he tenido, es lo que le pido a mis colaboradores. De repente me llegan con unas notas, unos comentarios que van a hacer, les digo, ¿y por qué es importante esto, no? Tiene que ser importante, aunque sea coyuntura. El periodismo es coyuntura. Y cuando dicen que estamos haciendo historia, ya no estamos haciendo historia. De la mayoría de los periodistas nadie se acuerda después. A ver, de los aquí presentes, ¿quién se acuerda de Guillermo Vela? Digo, 2 que 3, porque Guillermo Vela hizo un noticiero ahí en los 50, que era el noticiero Filco. Así era el noticiero Filco. Bueno, en los 60 ya se ve retirado. Ya pasaron 60 años. Somos muy pasajeros los que nos dedicamos a este negocio de la información. Entonces, lo único que alguien como yo quiere hacer es que la gente esté bien informada, vea que hay muchos temas y aprenda a discriminar lo importante de lo que no es importante. Creo que con eso podemos arrancar nuestra plática.
Guadalupe. No escucho a nadie. Viene Guadalupe contigo, pero su micrófono está cerrado. Ahora mismo lo abrimos. ¿Se lo puedes abrir, Isaac, por favor, si eres tan amable? Hay varios comentarios, Eduardo, en el chat, relacionados con Frena y son fuertes los comentarios. No sé si, digo, yo voy a decirles, yo soy colaboradora con Eduardo, cosa que con la que me congratulo y debo de confirmar que tú permites que yo publique lo que pienso y siempre Claro que lo sí. publicas en verdad, aunque cause escozor en tu audiencia, me das espacio. A ver, Yo he sufrido la censura, por eso no censuro a nadie. y yo Porque he te lo sufrido la agradezco, censura. Eduardo. Oye, ¿hay censura en México, Eduardo? Yo no te puedo decir si hay censura, yo te puedo decir que a mí no me censuran. Está bien. En ninguno de los medios donde yo estoy. Yo nomás puedo hablar por mí. Pero te puedo también hablar de muchos que han fracasado en algún medio y cuando los corren dicen me voy porque me censuraron. Y no, se van porque no dan el rating y si no hay rating no hay publicidad. Así de fácil, ¿eh? Ese es un buen tema. Bueno, a ver, voy a empezar. Yo creo que un tema muy de hoy es la pérdida, no nada más de México, sino del mundo entero, del doctor Molina, que se nos fue y que lo lamentamos mucho. Ojalá en adelante tengamos muchos más premios Nobel como él, aunque si nos están quitando también presupuesto para innovación, para investigación, para todas esas cosas, es difícil. Guadalupe, nomás te quiero contradecir en una cosa. Él no fue nuestro premio Nobel. A Mario Molina le dieron el premio Nobel siendo él ciudadano estadounidense por investigaciones que realizó en Estados Unidos. Sí. Él tenía la doble ciudadanía y estoy tras a la página de premio Nobel, dice Mario Molina, United States. No dice México. Tienes razón. Ojo. Y te voy a decir por qué lo adoptamos como si fuera mexicano, porque ha sido tan mediocre el desarrollo de México que tenemos tan pocos premios Nobel que si podemos lo decimos que es mexicano aunque no sea cierto. ¿Por qué? Porque el país con toda su creatividad, con todo su ingenio y con todo su talento mal desarrollado y mal aprovechado, no ha dado para que tengamos más premios Nobel. Tristemente. Pues sí, no invertimos en ciencia, en tecnología, en innovación, es lo que tenemos que hacer como país. Pero no invierte nadie, no invierte el gobierno, pero tampoco la iniciativa privada, y vamos hablando claro, la iniciativa privada tampoco se le hace más fácil, ay, me traigo del extranjero lo que yo necesito y al diablo. Y las universidades tampoco desarrollan tecnología, la que más desarrolla es la UNAM. Y si lo ves dentro del concierto de universidades mundiales, pues también es poquito. No hay esa vocación, porque nunca se hizo un plan hace 20, 30 años, vamos a hacer de México una potencia tecnológica. Iniciativa privada, sector educativo, gobierno, vamos a juntarnos todos y siempre es que el gobierno no invierte. Bueno, es que el gobierno es la única parte del Estado mexicano. Sí, tienes razón. Hay algunas empresas como Bimbo, como... ya se me olvidó la que hace las tortillas, Bruma. también invierten en investigación, pero realmente son muy pocas. Eduardo, lo que te quería preguntar era, ¿cómo ves bajo tu óptica, cómo está el tema del agua en Chihuahua? ¿Por qué la carga toda en Chihuahua cuando debería de repartirse? ¿Cómo está todo ese asunto? También dicen que el presidente lo que está haciendo es que se peleen entre los estados y que ellos arreglen las cosas, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Lo que hay es un tratado que firmamos con Estados Unidos que nos obliga a darle tantos metros cúbicos a Estados Unidos, porque ellos también nos dan de otros ríos muchos millones de metros cúbicos. Es un acuerdo que ya se firmó hace décadas, ¿no? Y México tiene que cumplir con sus cuotas y lo va sacando diferentes presas de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo a lo que la Comisión Nacional del Agua decida, que es por donde tiene que mover el agua. Obviamente este año la gente en Chihuahua no le gustó, y no sé si a la gente en Chihuahua, no voy a generalizar, a un grupo de personas en Chihuahua no les gustó y armaron el lío y no se lleva nuestra agua. Ok.
El problema es que ya se politizó tanto que ya no sabe a quién creerle. ¿A quién le podemos creer, Guadalupe? ¿Al gobernador? ¿Al presidente? ¿A los nogaleros, entre los que hay muchos expolíticos, exgobernadores? O sea, aquí lo que estamos viendo aquí es el reflejo de un país en donde ya todo mundo empieza a lebrestarse. Antes te decían, te toca tanta agua, sí señor, y obedecías. Ahora, no señor. ¿Ustedes creen que si el presidente hubiera sido Peña Nieto y hubiera sido esta decisión, dos exgobernadores priistas que están ahí de nogaleros, hubiera armado lío? No, sí, señor presidente, oiga, vamos a negociar esto. Así ha sido México, ¿no? Ha sido un país de muchas componendas. El problema es que nos pone en riesgo frente a Estados Unidos. Este lío nos pone en problemas. Lo último que necesitamos es darle más pretextos a Trump para que nos amenace de hacernos otras cosas. A ver, el agua, y yo no estoy de acuerdo, pero en México el agua es propiedad de la nación. No es propiedad de un estado, no es propiedad de un particular, es propiedad de la nación. No estoy de acuerdo con eso, como no estoy de acuerdo que el petróleo sea propiedad de la nación. A mí me gusta la idea que si yo tengo mi terrenito y me encontré petróleo, pues es mío, ¿no? Pero en fin, así está la Constitución. Entonces el que manda sobre qué se hace con el agua es el gobierno federal, porque el gobierno federal es el gobierno que maneja la nación en general. Los estados no tienen atribuciones ni potestad sobre sus recursos hidráulicos. Es el gobierno federal. Entonces, aquí estás viendo que es parte de un lío en donde, claro que se quieren pelear con López Obrador, ¿por qué no? Tienen todo el derecho. ¿Por qué nos asustamos? En una democracia de verdad hay diferencias, hay discrepancias. Los mexicanos llevamos tantos siglos, bueno, no siglos, voy a exagerar, pero desde que el PRI se hizo gobierno, nos acostumbramos a que todos eran derechitos y por la derecha. Todos se portaban bien. Sí, señor presidente, sí, señor gobernador y sí, señor presidente municipal. Ahora no. ¿Esto qué demuestra? Por un lado, muestra que somos una democracia funcional porque ahora cada quien está asumiendo sus roles y está defendiendo sus intereses. Ahora, si lo queremos ver desde un punto de vista muy formal, el gobierno de Chihuahua y los señores en Chihuahua no tienen vela en el entierro porque el agua es propiedad federal. El único que tiene la potestad es el gobierno federal. Entonces, ¿quién tiene razón? Contésteme, ¿quién tiene razón aquí? Pues no sé. ¿No? Sí, te estás explicando, pero no sé si los campesinos tienen una concesión que pagan su agua cada año para que ellos puedan atender sus cultivos. Ahí hay un asunto. Aquí el problema no ha sido tanto los campesinos sino los grandes agricultores. Aquí ha sido el problema. El nogal chupa agua como esponja. ¿Ok? La pregunta deberíamos hacernos, deberíamos cambiar los cultivos que ocupan mucha agua a zonas del país que tienen mucha agua y tal vez dedicar estas zonas que tienen escasez de agua a otros cultivos. No lo sé, no soy experto agrario, pero la lógica me diría que vámonos con los cultivos que requieren mucha agua a zonas llenas de agua y los otros hay que buscarles otra vocación. Aquí hay pura política. Aquí Chihuahua encontró un buen pretexto para decir no. Y decirle no a un presidente que no le gusta que le digan que no. Entonces, lo que estamos viendo es un juego de poder. Pero lo preocupante es que Trump, que está dentro de la ecuación, va a decir, hoy no nos dan agua, están violando nuestro tratado y como no nos pueden ayudar con eso, ahora tenemos que llevar agua desde el río Mississippi de no sé dónde, va a costar tanto y creo que a los mexicanos ahora les voy a cobrar 10% de cada dólar de remesa que manden a México. Y puede hacerlo, ¿eh? O que diga, o cada coche o vehículo automotor que entre a Estados Unidos tiene que pagar un impuesto. Es muy complicado. Bueno. Es que son temas que parecen sencillos, pero que son muy complicados. Hay muchos intereses económicos aquí metidos. ¿Ustedes creen que los 4,000 campesinos que fueron
fueron a marchar muy contentos y desatendieron su trabajo por un día. Yo soy mal pensado. Gracias, Eduardo. ¿De qué? Eduardo, yo tengo una pregunta que combina además con varias de las cosas que la gente está preguntando. Uno es, ¿crees que el país va mejor o peor que años anteriores o épocas anteriores o igual que épocas anteriores? Y la parte es, ¿de quién es culpa? ¿Del gobierno? ¿De la sociedad? ¿De todo mundo? Porque además vivimos en una sociedad, y es parte de la misma pregunta, donde somos los menos políticos de este mundo, los menos interesados, y parece que el país marcha y a la gente no le importa. Es como, ahí va, como tú decías, ya pasó la pandemia, ya pasó, somos el país de los 15 segundos, 15 minutos, 15 días, y se olvida el tema. O sea, como que todo eso va y es, pues que sigue, y nos seguimos dejando llevar en todo y no nos metemos. ¿Cómo lo ves tú? ¿A qué va el país? Tu pregunta es, ¿y qué hay que hacer? Bueno, tu pregunta es muy especulativa. Número uno. ¿Cómo? A ver, yo no viví en los 40s ni en los 30s. Yo sí te puedo decir que el siglo XIX de México fue un desastre total. Hubo guerras civiles. La guerra de 3 años fue una de las guerras civiles más sangrientas en la historia de México y curiosamente la gente ni se acuerda de ella. No se acuerdan. La guerra de Reforma. O sea, el país desde que se independiza en 1821 empiezan las broncas. O sea, Guadalupe Victoria acabó su cuatrienio, después ganó otro, pero no le gustó, creo que a Vicente Guerrero no le gustó, y amenazó con golpe de Estado, y el que había ganado la elección va para afuera. Y desde ahí para entonces, tuvimos República Centralista, tuvimos un imperio, bueno, 2 imperios, la de Iturbide no la cuento, tuvimos un imperio, perdimos la mitad del territorio nacional, un poquito más, tuvimos federalistas, tuvimos centralistas, tuvimos monarquistas, tuvimos la iglesia metida hasta el copete, hasta que le quitaron todo. O sea, el siglo XIX fue un siglo bastante conflictivo, hasta que llegó Porfirio Díaz. Entonces ya no hubo conflictos, pero una bota militar, te portabas mal y así te iba. Después se fue Porfirio Díaz en otra revolución que acabó en 1913, cuando matan a Madero, y después vino otra guerra civil donde todos se pelearon por el poder hasta que ganó un grupo de generalotes y llegaron con Plutarco Elías Calles, con Álvaro Obregón y ¡pum! Y se creó el sistema político mexicano actual que todavía no muere. ¿Y qué fue? El PRI durante 80 años. El monopolio del poder. Hasta 1989 se eligió el primer gobernador no priista de este país, que fue Ernesto Rufo, allá en Baja California. Imagínense, del 29 al 89, 60 años. Bueno, ok. Y el país pues ahí iba con el mundo se iba desarrollando. Yo hice un estudio hace muchos años donde tal vez hubo un poco más de crecimiento económico con los generales que con los civiles después de la guerra, después de la revolución, porque todo el mundo se portaba bien, alineadito. Después empezamos ya a volvernos un poco más modernos, se creó el Banco de México, muchas cosas ocurrieron que debieran haber ocurrido bajo cualquier gobierno. El país, yo siempre he sostenido, nunca ha estado bien. Para nuestras riquezas, para nuestra situación geopolítica, geográfica, es para que fuéramos una gran potencia. No lo somos. ¿Cómo nos está yendo ahorita? Pues yo diría que esta es una continuación, porque tampoco olvidemos lo obvio. López Obrador heredó un desastre, un sistema educativo fallido, un sistema de salud fallido, una infraestructura carretera fallida, un sistema de telecomunicaciones fallido. Claro, aquí estamos hablando todos por internet, pero cada cuando se les cae de repente su línea de internet. Yo ya tengo medido, yo tengo 2 proveedores en casa y cada noche a X hora, ¡plup!, se me va el de uno. Pero claro, me siguen cobrando, ¿eh? La velocidad para bajar información, subir información, es fallida. Este país es un país que tiene un gran potencial, pero lo tuve desde 1821.
Tenemos una gran universidad, pero es la número 600 en el mundo, de acuerdo a una medición. Somos un país que nos han metido mitos y más mitos y más mitos. Somos bien creativos. Y digo, si somos tan creativos, ¿por qué nosotros no inventamos Apple o Microsoft o Facebook o Twitter? Somos bien creativos. No, no somos creativos, somos grandes improvisadores, porque cuando no hay algo más serio, pues improvisamos. Punto. Entonces, el país nunca ha estado bien, mi querido Isaac. ¿Cómo iba a estar? No sé cómo iba a estar con López Obrador, porque se atravesó un pequeño problema que se llama la pandemia. Y la pandemia ha destrozado los planes económicos de todos los gobiernos del mundo. Bueno, tal vez la isla de Vanuatu o algo así, donde no llegan ni las gaviotas, no tenga el coronavirus, ¿no? Pero todo el mundo está de cabeza. López Obrador ya empezó mal, hay que decirlo. Él heredó ya una recesión que se empezaba a conformar en el tercer trimestre de Enrique Peña Nieto. Y tampoco podemos presumir que hemos tenido un gran crecimiento en los otros sexenios. Lo que pasa es que ya nos hemos vuelto tan... Cualquier cosa que esté arriba de cero ya nos sentimos bien. 2%, no, 2% para un país que crece el 1,5% poblacionalmente al año, no es nada, más sube el factor de la inflación. Entonces, el país nunca ha estado bien, ha tenido épocas de estar menos mal, vamos a decirlo así. Los del PIB pueden presumir, pero con nosotros descendió la mortalidad infantil. Claro, gracias a que en algún otro país del mundo inventaron las vacunas. Gracias al que las inventó, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro que veo en México? Veo años de inestabilidad. Como va la cosa, en 2025 tal vez lleguemos al mismo nivel de Producto Interno Bruto que el que tuvimos en 2018, lo cual quiere decir que van a ser 7 años perdidos. Las políticas del presidente, yo apoyo al 100% las políticas sociales del presidente, porque no podemos tener montones de personas que no pueden comer 3 veces al día, que no se pueden educar, ni aunque sea mediocremente. Bien, todo está muy bien y lo apoyo. El problema es que no hay dinero ni para eso. Yo mañana escribo una columna hablando sobre cuánto nos van a costar las vacunas para el COVID. Si el precio promedio es de $30, yo no voy a decirles, porque ya me da flojera, hagan la cuenta, $30 por 130 millones de mexicanos, porque el presidente prometió vacuna para todos. Hagan sus cuentas y tradúzcanlo a pesos, pues ni lo de los fideicomisos va a alcanzar. Entonces, el presidente es un presidente que llegó entendiendo que hay un grupo mayoritario de mexicanos que no tienen presente y no tienen futuro. Y en ellos se basa. Y lo entiendo muy bien, porque muchos otros dijeron que los iban a ayudar y no los ayudaron. Ahora, no estoy de acuerdo con Dos Bocas. Se me hace un proyecto que no tiene futuro en un mundo que cada día dependerá menos de los combustibles fósiles. No estoy de acuerdo con el nuevo aeropuerto, pero tampoco estaba de acuerdo con el que cancelaron, lo quiero dejar muy claro, porque también fue una super tranza. Estoy de acuerdo con el Tren Maya, tal vez porque soy chapaneco y mi corazoncito late cuando pienso en eso, porque además, porque yo he estudiado el fenómeno de los ferrocarriles. Cuando todos nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a Europa, nos subimos a un tren y vamos felices, qué padre tren y esto. Lo paga el gobierno, son subsidiados. Pero aquí nos metieron desde el 82 a la fecha que no, que el gobierno no debía tener proyectos subsidiados, todo lo tiene que pagar. Si no lo puede pagar el gobierno, privaticemos. Pues no, señor. Un tren, un ferrocarril es un servicio público que debe ser subsidiado. A ver, Eduardo, todo el mundo tienes miles de preguntas. Bueno, hay muchísimo interés en lo que estás gracias por interrumpirme. Discúlpame. No, discúlpame. No. Están cayendo muchísimas preguntas. Miel con limón, miel con limón. Gracias, así hablo. De por sí. Entonces te voy a mandar con el que me chocó a mí mis cuerdas vocales hace años.
Con mucho Se me gusto voy a puso hacer. rasposa la voz. Gracias, Eduardo. Bueno, pues hay mucho interés en lo que estás explicando. Y yo, como todos los que nos reunimos en este espacio de encuentro, no queremos que le vaya mal a México. Claro que no. Tampoco queremos que le vaya mal al presidente. Pero a ratos me da la impresión de que él siempre toma las decisiones equivocadas. Lo veo y lo escucho, desechando cualquier buena idea para mejor gobernar. Y por otro lado, casi nada de lo que inicia le sale bien. Vamos, ni siquiera trae control del partido que fundó. Nada menos esta mañana lo escuché descalificando a un grupo de mexicanos que de buena fe se están organizando. Ni siquiera para combatirlo o enfrentarlo, simplemente para participar. Mi pregunta es muy simple. ¿Cómo podríamos hacer propuestas que con el ánimo de sumarnos a su gobierno fueran escuchadas, fueran atendidas con la mejor buena fe? ¿Cuál es tu consejo al respecto? ¿Qué nos podrías opinar al respecto? A ver, número uno. Cuando la gente dice que no le quiere que le vaya a llamar al presidente, yo creo que muchos dicen quiero que le vaya requete mal. Es como ayer con la conferencia, en la discusión de el debate de Kamala Harris contra Mike Pence. Y quiero felicitarte, Kamala, porque eres la primera mujer de origen afroindio que llega a este cargo, clap, clap, clap. Y después ella, sí, nosotros deseamos que se restablezca muy rápido Donald Trump, bla, 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 ni uno sentía ni el otro sentía. La verdad, son palabras. Mucha gente quiere que le vaya muy mal al presidente, no mal. Y se olvida que si, mientras mal le vaya, mal le va a ir al país. Ahora, número dos. ¿Quién te dijo que el presidente quiere que ustedes o al cual grupo al que tú te refieres le esté dando consejos? Todos los ciudadanos. No, no, todos los ciudadanos no. Ojo, no todos los ciudadanos. La última encuesta que yo tengo, que realicé en mi programa, 55.4% de los mexicanos están de acuerdo con López Obrador, lo cual no quiere decir todos los ciudadanos. Ojo, es que tendemos a creer que los que piensan como nosotros son todos. Y se nos olvida que hay un titipuchal que no piensa como nosotros. Yo creo que lo primero es cómo deben convencer estos grupos a los que no piensan como ellos, a lo que les están ofreciendo y qué beneficios pueden aportar a la sociedad. Porque ya lo dijo Isaac hace rato, y los mexicanos, otra vez, ¿cómo le decimos esto al señor presidente? O sea, el presidente es un actor más dentro de las decisiones de este país. El presidente es un presidente con el poder, y el poder, lo siento, el poder se ejerce o no se tiene. Y el presidente hoy tiene el poder de mayorías que le dieron los mexicanos en una elección incontestable y bien organizada y bien realizada. ¿Que perdimos? Pues ni modo, lo siento mucho. La prueba de ser un demócrata es de aceptar que el que ganó no te va a ofrecer casi nada. ¿Por qué? Porque a ti no te ofreció nada como candidato. Le ofreció a quienes votaron por él. Y hay una cosa muy curiosa. Las encuestas dicen que la mayoría de los mexicanos, más del 50%, reprueban a López Obrador en su manejo de la economía, en su manejo de la pandemia, en su manejo de la anticorrupción. Pero qué curioso, a él como persona y al presidente lo aprueban. Explíquenme esa. Yo la explico, porque él genera esperanza en la gente en que lo sigue. La gente que lo sigue se identifica con él. En un momento tal vez piensan que él no puede resolver todo porque le dejaron un desastre y porque no lo dejan trabajar los fifís. Pero ¿cómo podemos hacer propuestas? ¿Mande? Él no quiere sus propuestas. ¿Para qué las quiere? A ver, si yo te quiero hacer una propuesta, ya llego y esto y me dice, oye, Eduardo, ¿a ti quién te preguntó? Pues sí, tienes razón, ya me voy. Ustedes tienen que hacerle propuestas al pueblo. Recuerden que el pueblo somos todos. Para el presidente, el pueblo
son los que están con él. Los que estamos con él no somos el pueblo. Pero es igual en Estados Unidos, así lo maneja Trump, y así lo maneja Bolsonaro, y así lo manejan los populistas ingleses de Johnson. Así es hay que entender que es el momento que nos ha tocado vivir. El populismo ha llegado, y quién sabe durante cuánto tiempo, ha llegado porque falló el esquema anterior. Que a nosotros nos fue bien el esquema anterior, pues qué bueno, trabajamos duro, tuvimos tales más posibilidades, más probabilidades de poder educarnos y que nos fuera mejor. Pero eso no quiere decir que a todos les fue bien, ¿eh? Claro. Por eso cuando decimos, es que todo el mundo está contra él, no es cierto. Sí, Francisco. Oye, Eduardo, mira, ahorita que estabas hablando de la historia y tú tienes una perspectiva bicultural por tu familia, yo también he estado en Estados Unidos. My mom was a gringa from Minnesota. Of course, and I live in the United States also. Pero mira, fíjate lo que estaba yo pensando. Aquí tenemos yo lo que digo es el síndrome de la víctima, man. Sí, Y claro. hemos tenido 3 transformaciones sangrientísimas y las celebramos. Y la última, la de Lázaro, bueno, pues eso también no fue sangrienta, pero de ahí ha habido mortalidad y crímenes. En Estados Unidos, yo no me acuerdo, y tú dime si me equivoco, que ellos estén diciendo, pinche Abraham Lincoln, o hombre, Jefferson. No, normalmente son los Founding Fathers. Y dejaron una constitución, y su constitución simple, sencilla, con su Second Amendment y todo, pero ahí se la llevan y toman la responsabilidad personal de su vida. Y toman la responsabilidad de resolver los problemas. Y aquí estamos mal y nos ha ido mal y nos seguirá yendo mal. Yo opino y tú no sé qué piensas, siempre y cuando pensemos que el culpable es otro, que el culpable es el presidente, que el culpable... Oye, ya pasamos por todos los partidos y vamos a pasar por muchos más, ¿verdad? Y va a seguir Los igualito gringos son en la media malos, tabla, man. En la media tabla. Y entonces mi pregunta en particular es, ¿traemos un problema cultural fuerte desde la conquista? Hasta el pobre Hernán Cortés dijo, el presidente, que disculpas porque conquistó a los mexicanos. Pues, ¿cuáles mexicanos si ni existía México? No existía México. ¿Y cuáles españoles si tampoco existían los castellanos? ¿Verdad? Entonces, este tema cultural, pues hay que hacerlo con ciudadanía, yo creo, y con educación de ciudadanía y participación ciudadana, pero participación con resolución, con unificación, no con crítica y no con destrucción. Y como dices tú, pues vamos a proponer, no, mejor andamos a proponer, vamos a hacer. ¿Qué crees, qué tanto afecta esta cultura comparada con Estados Unidos? Y si eso nos está atorando o no. Mira, sí vale proponer y sí vale criticar mientras sea una crítica constructiva y no destructiva. Y vale proponer también. Tenemos diferentes ADNs los mexicanos que los gringos. Si ustedes analizan del Río Bravo a la Patagonia, el ADN es muy similar. Español. Inestabilidad política, generalotes, dictaduras, pueblos pobres, oprimidos, ignorantes. El origen de México es muy diferente al origen de Estados Unidos. El origen de México, y vete de aquí a Guatemala, bla, 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 hasta que llegues a Chile y Argentina, ahí en la colita del mundo. Heredamos, el México que heredamos una cultura donde de por sí aquí eran gobernantes teocráticos. En las culturas originarias, como ahora se dice, ¿no? Se nos olvida que el gran Tlatoani también era el sumo sacerdote y en los días de fiesta se daba vuelo ahí con el pedernal sacando corazones, ¿no? Ese era el gran Tlatoani. Y los conquista España, que también venía, que era más medieval que renacentista, con reyes también teocráticos. Imagínate el ADN, absolutismo español contra absolutismo originario. Pasamos 300 años como un virreinato, donde se forma realmente la nación mexicana. Yo siempre he sostenido que la nación mexicana nace en 1521. Claro. Cuando cae Tenochtitlán y España se apodera de esto, y ya viene la fiesta y todos nos mezclamos y todos somos mayor o menor medida mesticitos, ¿no? Ok, ahí viene. Pero traemos ese ADN
de gobiernos fuertes, totalitarios, autoritarios, de ciudadanos que más ciudadanos son súbditos. Y como súbditos siempre hemos esperado más del gobierno de lo que el gobierno nos puede dar. Exactamente. Y el gobierno también nos ha dado poco, hablando de instrumentos para nuestro mejoramiento, que es fundamentalmente una gran educación de calidad. Es la historia de Latinoamérica, de Iberoamérica, si queremos meter también a Brasil. Ok. Es nuestro ADN político. Estados Unidos, ¿qué es? Estados Unidos lo forman empresas privadas que forman colonias, cada una independiente de la otra. Aquí no, aquí era el virreinato y la Capitanía General de Guatemala, que dependía de Chiapas, y México después se robó Chiapas. Está bien. Entonces, ahí eran 13 colonias que para independizarse hicieron una convención y votaron por la independencia o no. Y tuvieron fuertes discusiones. Algunos estados no querían independizarse de la corona, pero por mayoría de votos, bueno, ya perdí, a independizarnos y a la guerra. Y se fueron a la guerra. Aquí en México fue el cura Hidalgo y otros, vámonos a la bola. Y no había un plan ideológico, no había nada. Y por eso tardamos 11 años en que ya un imperio en total agotamiento, pues ya dijo, ya me rindo y se fue, ¿no? Estados Unidos se da de patadas y de balazos con Estados Unidos, ganan 2, 3 batallas, porque además la guerra de independencia fue en una partecita de Estados Unidos. Llegaron los ingleses, babam, y se acabó el asunto. Discuten qué tipo de país van a tener, qué tipo de gobierno van a tener. O sea, porque hay que decirlo, eran unos iluminados, muy bien educados los que forman Estados Unidos. Jefferson, Adams, Franklin, digo, qué cocos. Ahora, también crearon un país de ficción con la esclavitud, que apenas la resolvieron en 1965 con el Acta de los Derechos Civiles que promulgó Lyndon Johnson. Y todavía hoy vemos cómo en ciertos estados, ven cómo le prohíbo el voto a los negros o a las minorías. Estados Unidos va a empezar a tener una pesadilla que nosotros también estamos teniendo, que es confrontarnos con nuestro pasado. Y hay historiadores muy buenos que en México ya están haciendo todo un análisis y una desmistificación de nuestra historia. Y en Estados Unidos están diciendo, a ver, ¿cómo es que hay estatuas de próceres sureños que apoyaban la esclavitud? Porque en Estados Unidos ocurrió un fenómeno, se gana la guerra civil, matan a Lincoln, y el que toma su lugar, que era Johnson, Andrew Johnson, que siempre estuvo en contra de la guerra civil y que en su corazoncito era un racista y un esclavista. Entonces Andrew Johnson dice, bueno, vamos a dejar las cosas como están, sí, ya son libres los esclavos, pero no hay que darles derechos, hay que hacernos tarugos. Hicieron tarugos 100 años, es divino. Y entonces cuando Trump dice, let's make America great again, pues sí, es una gran potencia, pero con grandes grupos de seres humanos totalmente desplazados. Se hizo un estudio muy interesante, porque un graduado negro y un graduado blanco de la misma universidad, con las mismas calificaciones, después de 10 o 20 años, ¿por qué el negro no tiene los recursos que tiene el blanco? Y se hizo el estudio. No porque sea más inteligente el blanco, porque el negro tiene que mantener a toda una familia, papás, hermanos, primos, que no tuvieron la oportunidad educativa de él, y como él es el exitoso, tiene que repartir su éxito. El blanco, pues el blanco manda a volar y todo se va. Son cosas que a veces desconocemos, ¿no? Entonces tenemos un ADN que es como es, Francisco. Hay que cambiarlo, pero mientras no tengamos un gran sistema educativo, nos va a costar mucho trabajo, porque la educación lo que te da, te enseña a pensar, te enseña a reflexionar, te enseña a dialogar con gente que vivió hace 1000 años e intercambiar ideas, te enseña cómo obtener y accesar información, te da un espíritu crítico de no creer lo primero que lees o lo primero que escuchas. Ahorita estamos pagando el precio. Y en Estados Unidos también, porque el sistema educativo de Estados Unidos es grandioso cuando se trata de ciertas licenciaturas, maestrías y doctorados, pero también tiene una broncota de una mediocridad educativa que empezó hace unos 30 años.
Y ahí lo ves. Hay gringos que no saben dónde está México, así te lo digo, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre he dicho, el primer cambio que queremos para cambiar este país tiene que empezar en tu casa. En tu casa tienes que proveer el mejor sistema educativo que puedas pagarle a tus hijos. Si no tienes mucho dinero, con lo poco que tengas, inviértelo en su educación. Enséñalos a pensar, enséñalos a que se llenen de lectura, bla, 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 con tu casa. Tienes que empezar, pero yo conozco gente que en su casa es un desastre y quieren cambiar al país. Algunos hasta son políticos muy renombrados. Oye, Eduardo, y el 95% de la educación en México es pública, y Sí. donde se perpetúan mitos o traumas, historias falsas. Entonces, sí Estoy hay de un acuerdo, pero la problema educación grave ahí, privada ¿no? tampoco canta mal las rancheras, ¿eh? No, digo que Porque sea la buena. educación privada, a ver, yo quisiera ver sucursal de la Universidad de Harvard, sucursal Miami, sucursal Houston, sucursal. En México todas las universidades se pusieron a poner sucursales porque vieron que es un gran negocio. Se olvidaron que la materia prima de una universidad son los maestros. Eso sí. Yo una vez hablé con el rector de una universidad, no la voy a mencionar para no causar inquietudes, en Querétaro, una gran universidad privada mexicana. Le dije, oye, ¿y de dónde sacas a los maestros? Me contestó, uy, aquí en Querétaro hay un bolón de profesionales desocupados. Buenos maestros. Oye, Eduardo, ¿Qué pasó? hablando de la mala educación que hay en México, creo que esta pregunta viene mucho al caso, porque también hablando de lo que has dicho, López Obrador peleó 18 años por heredar un desastre, porque México era un desastre, supuestamente, yo no lo veo así, pero bueno, podía haber sido mucho peor. Con una filosofía necesaria. La filosofía que traía López Obrador era maravillosa y yo creo que a la mayoría nos gustaba. A mí me encantaba. Se tuvo tiempo en 18 años para poder presentar propuestas al llegar y sobre todo ejecutarlas, rodeándose de personas capaces y especialistas en su tema. En este gabinete, ¿cuántos nombres podríamos encontrar que alguno tuviera este perfil de capaz y especialista y que no le haya renunciado? Porque lo malo es eso, la filosofía es preciosa, pero no la puede llevar a cabo, pues no tiene con quién, y entonces todo lo está haciendo mal. Y como decías al principio, en lugar de con las estancias infantiles cerrar las que están mal, pues quitamos todas, ¿no? Entonces está pésimamente rodeado. Yo creo que aquí no es solo el presidente, es Morena. Y mira, yo creo que tenemos que hablar es de Morena. Yo creo que hay una gran falta de talento en el gabinete actual. Tampoco voy a decir que sobrara mucho en algunos sexenios pasados. Hubo grandes ejemplos de mucho talento. Tu papá fue uno de Díaz Ordaz era maravilloso. No, pero tu papá fue un gran talento dentro del gabinete. Pero también había gente que decías, ay, Dios mío, ¿será que yo los entrevistaba? Y ya en la entrevista, pues era como, ay, no. Pero bueno, ya son tiempos pasados. Pero Heroles, Ortiz Mena, Torres Bodet, que digo, había puros talentos. Bueno, y de repente, no voy a discutir eso porque sería tema de otro programa. pero veamos esto. El presidente llega y casi lo que me está diciendo es que él debería gobernar con los que se fueron. No, buscar capaces. ¿Por qué los capaces se fueron? ¿Por qué se le fueron los mejores? Mira, te voy a decir una cosa, los capaces, los muy capaces, a ver, ¿quién quiere trabajar dentro de un sector público mal pagado si trabaja muy a gusto y sin tantas broncas en el sector privado? La verdad. Mucho. Los servidores deben de ser servidores, los políticos, según Platón, era el arte de servir. La política, estoy de acuerdo, ¿no? Pero en México, debido a nuestro ADN político, muchos no tenían chamba para servir, sino para servirse. Claro. Está un pequeño problema. Entonces, la gente que tiene mucho talento y dice, ¿para qué me voy a trabajar de funcionario si no me puedo servir? Porque ahora los sueldos están muy bajos, ¿para qué? Dime un secretario, un nombre de un secretario. ¿De qué? De un secretario del gabinete. Uno que sea bueno, dices. Que podamos respetar.
Yo respeto a todos, intrínsecamente respeto a todos, porque son seres humanos y merecen todo mi respeto, ¿no? Sí, sí, Ahora, pero en ahora este lugar, el problema es que él tiene que rodearse con gente que no viene de un gobierno anterior. Y el que tiene es a Bartlett, imagínate, o a Nacho Valle, bueno, son los que tienen, ¿no? Ven, cada quien escoge, ¿no? El presidente desde el principio dijo que él iba a poner gente la mejor, a su juicio la mejor. Ahora, te quiero decir una cosa, con esto de la pandemia, ni aunque tuvieras al mejor gabinete del mundo, estaríamos mucho mejor. Tal vez tendríamos la mitad de muertos. pero si se unen 6 exsecretarios del tamaño de Soberón, tan maravillosos que en otros lugares del mundo los pelean y no escuchan. Yo voy a discrepar porque Soberón fue parte de lo que dejó la arquitectura de salud fallida. Porque yo también se tiene que medir por sus resultados finales. Tú sabes que mi papá fue médico y mi padre me dijo cómo desde el sexenio de Ruiz Cortines inauguraba un hospital con todo el mobiliario que habían sacado de otro. Llegaba el presidente, inauguraba, todo el mundo le aplaudía, se iban y llegaban los camiones para llevarse todo al siguiente hospital que iba a inaugurar. Este país siempre ha tenido estos pequeños problemas. Pero después hicieron los institutos maravillosos. El Instituto Nacional de Nutrición es reconocido en toda Latinoamérica como el Mira, mejor. yo no sé qué tan reconocido está, y te voy a decir por qué. Porque hasta en eso existe opacidad. Yo no conozco los datos de mortalidad de todos estos hospitales. No se publican. Yo no sé de cuántos pacientes que entran, cuántos se mueren, cuántos se alivian, porque toda esa opacidad en México, todo siempre se ha manejado como un secreto de Estado. Si estuviera tan bien, ¿por qué hay tanto médico particular en México? Porque obviamente hay una gran clientela que no quiere ir a todos estos lugares. Eduardo, o sea, es la verdad. Ahora, dentro del gabinete actual, si me dicen presúmeme uno, pues no puedo presumirte a ninguno, porque un gabinete también es reflejo del jefe. El jefe ya lo dijo, lealtad absoluta o se me van. Y además no olvidemos que en México los secretarios de Estado están para ejecutar las órdenes del presidente, porque son encargados del despacho. No son ministros, así como en otros países donde tienen gran poder de decisión. Oiga, señor presidente, ¿y quién lo dijo? Si no me acuerdo mal, lo dijo Echeverría López Portillo cuando dijo la política económica se hace en Los Pinos y corrió un secretario de Hacienda en esa época. López Portillo, sí. Eduardo, sí, dime, Denise. Yo voy a ahora sí que decirte que pienso diferente a lo que tú has dicho. Y, bueno. y me encanta que tú hayas abierto con este tema porque definitivamente yo sí creo que López Obrador está destruyendo las instituciones. Yo trabajé muchos años en gobierno, también en empresa privada, y definitivamente él, como buen populista, que tú lo has dicho varias veces, él no le conviene la vida institucional, la vida democrática, por supuesto que no. Y por otro lado, observamos que todo lo justifica con la corrupción y no hemos visto un solo corrupto en la cárcel. Absolutamente nada. Y con eso exprime los diferentes organismos y los deja totalmente desplumados. Por otro lado, yo también estoy de acuerdo de que se ayuda a la gente, pero el término que él, la forma como él lo hace es de una forma cortoplacista, el dar dádivas que no sacan a nadie de pobre, cuando por otro lado está espantando las inversiones y está provocando por ejemplo, con lo que pasó con Constellation Brands, que se pierdan empleos. Ahora con la pandemia, no es un pretexto la pandemia para que él, pobrecito, el señor no está, todos los países les ha ido mal. Hay muchos países que están apoyando a ciertos sectores de la población y él no quiso hacerlo. Entonces observamos un presidente, yo no sé si incapaz o perverso, que por otro lado también está rodeado de corruptos comprobados, de muchos de ellos, entre ellos Bartlett, y no ejecuta nada. O sea, pareciera que si estás conmigo tienes un paraguas de impunidad, pero eso sí señala a todos y cualquiera que se atreve a disentir le manda la UIF, tú lo sabes. Entonces, yo no creo que López Obrador esté haciendo las cosas bien, definitivamente no. Yo tampoco, no lo he dicho.
Ah, qué bueno que coincidimos en esto, me da mucho gusto y sí, definitivamente creo que lo está haciendo muy mal. Y cuando, por ejemplo, tú decías, es que ya venía muy mal. No, espérame, ojalá nos quedáramos con lo muy mal, porque el INSABI, por ejemplo, es un punto. Mete el INSABI cuando estaba el Seguro Popular, pero de una forma brusca, y lo que hizo fue dejar desamparadas a muchas personas. Quitó los refugios, quitó las guarderías para niños, muchísimos programas que sí funcionaban, hoy ya no existen. Y el señor, ¿y dónde está ese dinero? En total, todos sus movimientos son en total opacidad y discrecionalidad. Y sabemos de los, ¿cómo se llaman estos de la nación? Servidores de la nación que se están sirviendo con la cuchara grande y no sabemos exactamente cómo se está distribuyendo este dinero. Yo prácticamente estoy resumiendo muchos de los comentarios que hay aquí en el chat y sobre todo, por ejemplo, la parte en donde una cosa es pensar diferente, Eduardo, y otra cosa es darnos cuenta todas estas barbaridades terribles que está haciendo López Obrador, que nos está llevando a un retraso brutal, que está apostando a la pobreza, perdón que lo diga así, tal vez no es la forma de decirlo, pero sabemos que hay 12 millones de pobres nuevos y él no está haciendo nada por eso. Y por otro lado, ¿cómo se llama? Nosotros estamos viendo cómo lo está haciendo, no nos podemos quedar callados, no es pensar diferente, yo creo. Aquí es reaccionar ante la destrucción de nuestro país. ¿Tú qué opinas? Sí es pensar diferente, lo siento, porque hay gente que cree que lo está haciendo muy bien. Tal vez desinformados. No sé, no, pero ojo, allá acabas de descalificar automáticamente a los que no piensan como tú, desinformados. ¿No? Eso no es discutir, datos? No, Denise, te voy a decir qué pasa. A ver, dime. La fuerza de las instituciones. México nunca ha tenido instituciones fuertes. En México la fuerza de las instituciones ha dependido del encargado de tal institución. Llegaba alguien incapaz, la institución valía bolillo. Y si era alguien capaz, la institución era importante, lo cual demuestra que había debilidad institucional. Ah, sí. ¿Ok? Entonces, hablar de que hemos tenido grandes instituciones, discrepo respetuosamente. Ok, ¿Okay? Me encanta. La verdad. Pero teníamos... Pero hay que dar dádivas a la gente. Perdóname, ¿qué haces con montones de millones de mexicanos que no saben hacer nada? Porque no se les ha dado una educación para que sepan hacer algo. Única salida es irte de ambulante o irte a la delincuencia, porque no están preparados para hacer algo. Querer negar eso es vivir en un país totalmente ajeno al que es el nuestro. Es tratar de traducir nuestra realidad a las realidades de gente que no tiene eso. En México, un niño que nace pobre, el 50% de los niños que nacen pobre hoy se van a morir pobres. Pero a ver, Eduardo, porque es muy bonito el dicho, no les des un pescado, enséñales a pescar. Hay que educar, hay que capacitar, hay que apoyar. Sí, pero ¿sabes la lana y los años que nos vamos a tardar en eso? Para capacitar, mira, tienes que empezar a capacitar a 1 millón de maestros. Está bien. Después tienes que tener instalaciones para ese 1 millón de maestros. Después vas a tener que... No tener un sindicato. Vamos a tener que empezar a educar a los del kinder, porque los del segundo de primaria ya vienen mal. No lo digo yo, lo dicen expertos en la materia. Y la pregunta que yo les haría, ¿por qué no lo hicieron en los últimos 80 años? ¿Por qué no empezar claro, ahora, Eduardo? Porque este güey no lo hace, pero ¿por qué no lo hicieron los que estuvieron 92 años en el poder? Esto a ti, pero nosotros queremos... Y no es defender a López Obrador, pero todo se concentra contra él y a la gente se le olvida lo que no se hizo. Entonces regresemos a lo que teníamos antes, porque aparentemente estuvo mucho mejor. No. Pues, ¿qué se tendría que hacer, Eduardo? ¿Cuál tendría que ser la solución? Número uno, vamos a aceptar que las soluciones se van a tardar décadas. Está bien, ya hay que empezar por algún lado. Ok, décadas. ¿Cómo empezamos? Que los pobres que son tan pobres, y no lo digo yo, lo dice alguien tan inteligente como Jeremy Rifkin, que son los grandes pensadores de nuestra época, lo dice, se tiene que mantener a la gente que no sabe hacer nada. ¿Y saben quiénes lo vamos a tener que mantener?
nosotros los que tenemos el privilegio de poder hacer algo y ganar dinero. Nos guste o no. ¿Por dónde? Después, el sistema fiscal mexicano está hecho de cabeza y en los últimos 20 años tampoco lo hicieron, no se atrevieron a hacer un cambio importante. Hoy la mitad del presupuesto ya está etiquetado. Pago de la deuda, transferencias, intereses de la deuda, etcétera, etcétera. Otro gran pedazote se va a la nómina, maestros, médicos, soldados, policías. Queda un chisguetito para obra pública, infraestructura, inversión, porque está mal el sistema fiscal. Es que hay que entender, este país nos vamos a tardar, si bien nos va otros 50 años, aquí yo veo muchas jovencitas que sí van a ver el cambio, yo no voy a estar aquí para verlo. Pero hay que hacerlo. Se va a tardar esto, se va a tardar. López Obrador, aunque hubiera llegado Dios Padre a la presidencia, se va a tardar muchos años este asunto. Y pero todos a ver, queremos... a ver, Eduardo, yo te voy a decir, yo participé en la reforma educativa de Peña como especialista, porque soy psicóloga. Sí. En verdad, era una reforma educativa de primer mundo, en donde lo que se necesitaba era impulsarla, no derogarla solo por un capricho de los sindicatos. Pero Entonces, estoy de acuerdo ahí, pero la reforma de Peña era tan bonita que el único problema era cuánto dinero se necesitaba para implantar esa reforma y cuántos años para ver los resultados. La reforma de Peña nos íbamos a dar cuenta de los resultados en 30 años, si es que le dedicaban el dinero. No le dedicaron el dinero ni se lo iban a dedicar. Hoy salió un estudio de 190 países, nada más 40 dedicaron el 15% de su Producto Interno Bruto a sus sistemas de salud. Los otros 150 países ni ocurrencia, y por eso estamos pagando todo el mundo los precios de la pandemia, porque nadie planeó que podía venir una pandemia a pesar de que había advertencias. Entonces estamos pagando los errores de generaciones. Tal vez no nos guste decir que se equivocaron los que vinieron antes. Bueno, cada quien que lo acepte. Yo nomás me voy cómo estaba el país y cómo iba el país. El país no iba bien. El sexenio de Calderón, que dicen fue un gran presidente, fue el del segundo, el que menos creció después del de Miguel de la Madrid. Volvemos, yo creo que al tema, Eduardo, de la mentalidad cortoplacista, en donde es más fácil regalar dinero porque no saben hacer nada. No, es que les tienes que regalar dinero porque si no se mueren de hambre, Denise. Sí, a ver, yo tengo un punto que quería comentar. Se mueren de hambre, no lo digo yo. Lo dice la realidad. Ya te quiero ver a ti o a mí viviendo con un salario mínimo. Pero estamos capacitando a la gente, estamos haciendo cosas. A ver, levanten su dedo como le hace Eduardo en su programa. Oye, Eduardo, yo creo que... Has generado un buen debate, Gerardo. Yo creo que tienes razón que la gente que no tiene educación... Es que se trata de debatir, Denise. Maravilloso. No tiene educación, la gente que no tiene... Porque entonces no llegamos a ningún lado. Tienes toda la razón. Con todo respetando. No tolerando, respetando. Porque la tolerancia suena de bondachona, de no, respetando. Ahora, estoy de acuerdo contigo. Hay que darle de comer a mucha gente. Los 23 millones de personas que se le está dando programas sociales... No todos, quizá, algunos podrían comer, los jóvenes, pero en fin, vamos a asumir que todos necesitan. No hay chamba para los jóvenes. Yo tengo un hijo de 28 años. Yo estoy de acuerdo contigo. Con maestría. Que no encuentra trabajo. Necesitan ayuda 23 millones y 250 mil millones. Pero como tú dices, el problema no es eso. El problema es un problema de falta de planeación administrativa. Porque es un pecado que esté gastando Pemex 1.200.000 millones de pesos, o un chorro, 5 o 6 veces más, y la Comisión Federal igual, y los impuestos no existen, y no se han atrevido a poner un impuesto predial, el property tax de Estados Unidos, que en Estados Unidos sí le permite tener a los estados, solamente el 36% promedio viene de la federación, y en México tenemos el 90%. Entonces, mientras no, primer punto, ¿a dónde queremos llegar? Segundo punto, ¿cómo lo vamos a financiar? Tercero, no solamente vamos a salir dándoles de comer a los pobres, tenemos que generar empleos, tenemos que apoyar principalmente a las MIPYMES y no a los grandes empresarios, es que se las rasquen solas, ¿no?
Yo creo que, y hablando de los políticos, llevándolos por Obrador, pues es imposible que tenga un buen gabinete una gente que no tiene la cultura ni la preparación para seleccionar un gabinete. Es mi personal opinión. Pero bueno, este es nuestro destino y ahí estamos. El y quiere que les plantee algo ¿a dónde peor? vamos a llegar? Y puede estar peor, ¿eh? Y puede estar no, peor. claro que puede estar peor. Después de la pandemia, ya se están empezando a dar estudios de cuántas empresas van a sustituir empleados por robots, por inteligencia artificial, Claro. que no se infecta, no se informa, trabaja 24/7 y no cobra seguro social. Claro. Y Yo estamos en siempre la época de la recomiendo mano que de lean obra este barata. libro que se llama El fin del trabajo de Jeremy Rifkin. Lo publicó en el 95 Fíjate. y todo lo que escribió se ha ido cumpliendo puntualmente. Y Dijo, no va a haber tiene la versión empleos, final. no va a haber empleos, No va a vamos a tener que mantener a la gente que no tiene empleos, los que los tengamos. Claro, vamos a pagar el 80% de lo que ganamos por la vía fiscal. O sea, ¿nos gusta? Pues no nos gusta, pero es lo que va a ser. Sin Porque estamos embargo, hablando, no más cada año entran 40 millones de niños a la escuela. Sin embargo, Eduardo, yo creo que aquí el punto es que no se está invirtiendo para esta curva, irla revirtiendo, ¿cómo se llama? Revirtiendo, sí, en donde hoy estamos manteniendo a esta gente, pero no se está solucionando a largo plazo la solución, estableciendo buenos programas de educación, empleos. Al contrario, López Obrador no apoya a los que generan empleos. Entonces, yo creo que ahí está haciendo muy mal. Pero eso sí, Dos Bocas, la refinería, el aeropuerto, su tren y a Pemex le ha metido una cantidad de dinero que no veamos. ¿Por qué Ahora, no quitar esas obras? ¿cuánto dinero le ha metido en total? Bueno, a Pemex no conozco los millones que ha perdido en Pemex. Es que hay que saber cuánto le ha metido y te voy a decir por qué, Denis. Porque si agarras todo ese dinero y lo divides entre 130 millones de mexicanos, son cacahuates. ¿Y en Lo educación? siento. ¿En educación Son son cacahuates. cacahuates? Ok, entonces, cuando menos empezar con algo, Eduardo, pero para empezar necesitas proyectos. Él ya canceló la reforma educativa. Entonces se necesita un nuevo proyecto. Porque el proyecto de Peña no arrancó. El proyecto energético de Peña estaba calculado para que empezara a dar frutos en 7, 8, 10 años. Pero cuando aprobaron esa reforma no se imaginaban, no creían, o ni en sus peores pesadillas, creían que iba a llegar López Obrador. Terrible, Decían, terrible. Llega alguien del PRI, llega del PAN, no hay bronca. Sucedió lo que no querían. ¿Y qué pasó? Que todo el proyecto de 7, 8, 10 años, porque así es la industria del energética, es a mediano y largo plazo, pues lo cancelaron. Y el presidente dice es que no rindió frutos. No podía rendir frutos después de 2, 3 años. Y aparte, lo que se perdió en por pagar los proveedores del Naim, todo es un desperdicio de dinero que realmente duele. Pero mira, aquí no se enoja porque se desperdició el dinero en un año. Vamos a hacer un estudio serio de cuánto se desperdició cada sexenio y capaz que nos asustemos, ¿eh? ¿Saben cuánto costó la famosa enciclomedia de Vicente Fox? No lo sé, pero por eso... Pues te lo voy a decir, porque tú estabas en la cosa educativa, 6,000 millones de dólares tirados a la basura. Y te voy a dar la razón, pero ¿qué crees? ¿Por qué nadie dice López nada? Obrador sigue haciendo la misma y siguiendo No, el mismo Denise, es que espérate, ¿por qué nadie dice nada de la enciclomedia? Porque ya pasó. Ahorita No, pero es que ahí está la bronca. Si olvidamos nuestro pasado, no tenemos ni perspectiva de presente y menos de futuro. Eduardo, sí. Denise, los voy a detener un segundo. Por ahí, ya nos dice alguien que fueron 600,000 millones lo de Pemex. Wow. Digo, son 600,000 millones para que hagas las cuentas, los números. Pero aquí la pregunta es, Eduardo, o sea, para no seguir discutiendo si sí, si no, porque vamos en eso. Muy bien, ¿no sería un parteaguas ahorita tener que hacer algo para que este gobierno no siga haciendo lo que hicieron los otros gobiernos y cambiar esa dinámica que llevamos siglos? ¿O tenemos que decirnos, como estás diciendo tú, refugiarnos en el pasado, como diciendo... No. Yo no digo refugiarnos en el pasado, para nada lo he dicho. Estudiemos el pasado para entender el presente y evitar los errores en el futuro. Es lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo evitarlo, Eduardo? ¿Cómo hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sería presionar de alguna manera a López Obrador para que cambie ciertas cosas
apoyarlo en ciertas cosas. ¿Qué tendríamos que hacer? Gane en el Congreso en las elecciones del año 2021. ¿Cómo se Eso me hace gustó. eso? Ese Punto. arroz me Gane gustó. las elecciones del 2021. Democráticamente. Porque todo el mundo estaba muy cómodo con candidatos mediocres por el PRI, por el PAN. Después se asusta de que ganó López Obrador. Por amor de Dios. Yo conozco muy bien a Pepe Mid, me cae muy bien. El cual era priista y tenía una cola que si le querían pisar, se la pisaban. ¿Quién era Ricky Anaya? ¿De dónde salió el señor? Por favor, el PRI incapaz de generar un candidato salido del PRI y el PAN un advenedizo que llegó. Pues digo, también por eso gana López Obrador, no le pusieron oposición. ¿Cómo influyes? Organícense como estos grupos que están organizando, que yo podría no estar de acuerdo con ellos, pero estoy de acuerdo y defenderé su derecho de manifestarse, de decir las cosas, pero que se organicen y creen toda una planilla de candidatos que entiendan al pueblo, que entiendan a la gente, que sepan hacer campaña, que sean articulados, que tengan buenas propuestas y ganen elecciones el año que entra. Digo, es la única manera, porque somos un país que queremos seguir siendo una democracia con todos sus defectos y resolver todo en las urnas, porque si no resolvemos ahí, lo vamos a acabar resolviendo a trancazos. Ustedes elijan qué quieren. Yo prefiero el camino democrático, aunque siempre pierda. Pues tienes razón, Eduardo. Yo creo que con esta nota te queremos decir que muchos de los que estamos aquí estamos trabajando con el grupo de Sí por México. Y así debe ser, qué bueno. Incluyente. Y la meta primaria, la primera parada va a ser el 6 de junio de 2021 para equilibrar un Congreso, no para dominarlo. Porque queremos... Oye, ¿y por qué no para dominarlo? No seas tímido, para dominarlo. No, caray. Yo coincido ahí. No queremos matar la diversidad de opiniones. No, pero sí queremos tener una mayoría no quiere matar diversidad. Pues pero este gobierno sí lo está haciendo ya. Manda. Este gobierno sí lo está haciendo. Bueno, a lo que se alcance, pues. Ganen. Mira, ganar democráticamente y ser más moderno. Adelante, Denise. Y esos logos que viste ahí, no son patrocinadores, ojalá, no, aquí nadie nos patrocina, sino son justamente organizaciones de la sociedad civil que nos estamos organizando para hacer una gran comunidad de ciudadanía que nos ayude a estar más informados, y por eso tenemos invitados como tú, que agradecemos muchísimo, Eduardo. Ha sido delicioso este debate, y justamente porque nos gusta ver al pasado y ver lo que no queremos repetir, los que vivíamos en la Ciudad de México antes DF. Híjole, cuando vimos que ganó López Obrador, realmente nos queríamos dar un tiro, porque lo conocemos, porque sabemos, y luchamos en ese momento. Y lo vivimos y lo padecimos. Entonces, pues yo quiero agradecerte, Eduardo, esta gran oportunidad de charlar contigo, de conocerte, de conocer tu visión. Y bueno, parecía que estamos en uno de tus programas en donde todos están en Zoom ahí debatiendo, pues creo que fue una repetición. En verdad, Eduardo, te agradecemos muchísimo tu presencia con nosotros. Mira, yo me deslindé de inmediato de todas estas organizaciones, porque no quiero que mañana salga, ya saben quién, ya está apoyando estas organizaciones. Yo, desde el punto de vista periodístico, a todos les daré cabida en mi programa. Si creo que son demasiado radicales y chiflados, búsquense otro programa. Pero si hay sensatez, si hay propuesta inteligente, y hay una ruta democrática, siempre voy a apoyar, la verdad. Ahí estaremos. Porque yo me tengo que mantener hasta donde yo pueda fuera de estos asuntos. Si no, pues me meto a la política. Sí. Ya está, ya hay por ahí uno que quiso ser presidente y vean cómo le fue, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que haya mucho diálogo, mucho debate, muy importante ver el otro lado de lo que piensan los otros, porque lo que yo veo es una polarización. Los otros son idiotas, los otros son ladrones, los otros son explotadores, los otros son nacos, los otros son incultos. Pero dicen lo mismo del otro lado para el otro lado. Hay que buscar vías de diálogo. Si no puedes dialogar con uno, siempre hay otro con el que puedas dialogar. Dentro del equipo de López Obrador hay gente que siempre está muy abierta al diálogo. Tal vez a la hora de la hora no pueda hacer lo que tú querías o lo que él quería, pero se puede dialogar y es donde se empiezan a abrir canales de comunicación.
Pero ¿cómo hacer el cambio? Ganando el Congreso. Y si gana el Congreso, la bronca va a ser de ustedes. Y las mentadas de madre van a ir hacia ustedes. Porque es muy fácil ver el toro desde la barrera a estar en el ruedo y ver que te está invistiendo un animalito de 600 kilos. Cambia el cuento, ¿eh? Definitivamente, claro. Y sí, por ejemplo, una de las grandes, de estas personas que son muy fácil dialogar con ellas es la diputada Lorena Villavicencio, con la que yo trabajo mucho en temas de niños, en verdad, y es de Morena, es una mujer muy abierta, es una mujer neutral y muy inteligente. Ahí coincido, mira, tenemos grandes coincidencias, Eduardo, a pesar de que pensamos diferente. Pues es un placer, les agradecemos a todos. Gracias. El próximo martes también estaremos con ustedes, con Rogelio de los Santos, no se lo pierdan. Y antes de que te vayas, Eduardo, vamos a abrir los micrófonos para que te despidan, como ya es costumbre en nuestro programa, que puedan darte un fuerte aplauso y despedirte de la manera como te mereces. Muchas gracias, Eduardo. Un aplauso con todo respeto, por favor, a todos. Muchas gracias. Gracias, Olguita, por invitarme. Pueden abrir sus micrófonos, por favor, si son tan amables, para que puedan darle un aplauso a nuestro invitado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Bye. Gracias. Gracias. Chao, Olguita. Gracias. Jairo. Chao, Isaac. Hasta luego, Eduardo. Gracias. Gracias, Jaisi. Gracias. Gracias.